Abre tu Biblia en Efesios 1. La dinámica que hoy tenemos es 7x7. Ya les explicaba, 7 predicadores, 7 minutos en teoría. Pero no se preocupen por el tiempo, ustedes disfruten de la palabra. ¿Okay? Porque a veces pasamos más tiempo checando cuánto se tarda cada uno que escuchando lo que se está hablando. Efesios 1, de los versos 1 al 14, por ahí vamos a estar saltando algunas secciones, pero lo que quisiera que meditáramos hoy es acerca de las bendiciones espirituales que tenemos en Jesús. Vamos solamente a mencionar 7 por el tipo de dinámica que tenemos, pero la Biblia está llena de las bendiciones y riquezas. La Biblia es como un testamento donde se encuentra descrita toda la herencia que tenemos los que estamos en Cristo. Mira lo que dice ahí en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, ¿qué dice? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En otras palabras, todos aquellos que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, hemos sido bendecidos con toda bendición y hemos recibido una herencia tremenda que el Señor nos ha concedido, que se ve de muchas maneras. El día de hoy vamos a observar en este capítulo 1 de los versos 4 al 14 que somos bendecidos con la elección, somos elegidos, con la adopción, somos adoptados, bendecidos con la aceptación, somos aceptos, bendecidos con la redención, somos redimidos, bendecidos con el perdón, somos ¿qué? Perdonados. Con la herencia, ¿somos qué? Herederos. Y con la bendición de la pertenencia, somos suyos, le pertenecemos a Él. Todo esto está en estos versículos donde Pablo va a empezar a enlistar estas bendiciones. Hoy vamos a tomar 7 para que sepamos lo que tenemos en Cristo. Lo hemos tenido todo el 2019 y adivina qué, lo vamos a tener todo el 2020. El 2021, ¿quién sabe? No es cierto. Esto lo vamos a tener por la eternidad porque estamos en Cristo y esto depende de estar en Cristo. No en mi propia justicia o bondad, sino en la obra y la justicia de Cristo. Comenzamos. En Cristo Jesús somos elegidos, o como dice en la Reina Valera 60, en Cristo Jesús somos escogidos. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 4. Ahí nos dice, según nos escogió, según nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nuestra posesión de toda bendición espiritual es tan cierta como el haber sido escogidos por Dios en Cristo Jesús y ser elegidos antes de la fundación del mundo. Nosotros como creyentes somos elegidos por Dios y fuimos elegidos antes de que nosotros hiciéramos algo bueno o algo malo, o antes de que hayamos sido algo para con Dios. Porque de acuerdo al texto que estamos estudiando, nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos escogió antes de haberlo creado todo. Esta luz de haber sido escogidos antes de la fundación del mundo nos debe de dar paz. ¿Por qué? Porque la elección de Dios es en el sí, amén. Y entonces toda promesa de Dios podemos verla de la eternidad hasta la eternidad. Y nos puede llevar a confiar en que Él es fiel en cada una de sus promesas. Ahora, las razones de habernos escogido de Dios no son caprichosas ni están hechas al azar. A pesar de que están más allá de nuestro conocimiento y de nuestro entendimiento, sabemos que todas son buenas, son sabias, son agradables y son perfectas. Pero todas las razones están en Él, en Dios mismo, no en nosotros. Su elección es de acuerdo al puro afecto de su voluntad, de acuerdo a Efesios 1:5. O también como dice en 1 Corintios, capítulo 1, versos 25 al 31. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis o estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Somos escogidos, somos elegidos en Él, en Cristo Jesús. Pues si somos elegidos en Cristo Jesús, esta elección está fuera de nosotros mismos. No es por nuestras virtudes, no es a vista de lo que merecemos, ya que sabemos que lo que merecemos es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces no es a vista de lo que merecemos, pero debido a que nuestro Padre Celestial decidió implantarnos por medio de la bendición de la adopción en su familia, en su cuerpo, como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto quiere decir, en pocas palabras, que el nombre y obra de Cristo Jesús nos excluye de todo mérito. En la elección de Dios, Dios llama solo por su gracia. Efesios 2:8-9. Porque por gracia somos salvos, porque por gracia fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. No por obras, para que nadie se gloríe. Por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. La elección divina, la elección de Dios, no anula nuestra responsabilidad. Es necesario creer en Cristo Jesús para ser salvos. Juan 6:29 dice así: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. O Juan 20:31 que dice así: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Luego entonces, somos elegidos en Cristo Jesús para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Somos escogidos no solamente para salvación, sino también para ser santos. Esto es, que Dios nos tomó para hacerles sagrados, físicamente puros, moralmente sin culpa, ceremonialmente consagrados a Dios. Cualquier entendimiento de la soberana elección de Dios, la cual disminuya nuestra responsabilidad personal de santidad y santificación, está alejado de todo el consejo de Dios. Deuteronomio 7, versos 6 al 7 dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. O Deuteronomio 14:2, que dice así: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. O en Juan 15:16, el Señor Jesús dice así: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. O Pedro, que en su primer carta nos lo dice así, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirables. Las palabras santos y sin mancha son una metáfora tomada de los sacrificios sin mancha y perfectos, los cuales la ley de Dios requería de la nación de Israel para que se los trajeran a su altar, al altar de Dios. Ahora, no podemos olvidar la palabra en amor. Fuimos elegidos en amor. La santidad y sin mancha que Dios pide de nosotros no son nada sin el amor, ya que el amor es el cumplimiento de la ley y el amor es la fuente de la cual fluye nuestra salvación. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, el amor debe de llenar nuestro corazón hacia Dios y hacia los demás. Permítanme concluir este versículo con mi paráfrasis. Mi paráfrasis que hice de este texto dice así: Dios nos ha amado tanto que desde antes de crear el mundo, por amor, Dios nos eligió. Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de Cristo Jesús. Y para que por medio de Cristo seamos solo de Él, solo de Dios. Y Dios,
Resolvió hacernos santos, sin mancha, sin faltas físicas y morales ante su presencia, por su amor. Efesios 1:4, paráfrasis JJ. Buenos días. Y en Cristo también somos adoptados hijos suyos. Dice Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y déjame leerte en la Nueva Traducción Viviente, dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Y yo siempre bromeaba con mi hermana, nada más tengo una hermana, y le decía, tú eres adoptada. Te trajeron aquí un día, te veías muy bonita y te recibimos en la casa. Y es que a veces esa es la idea que tenemos de la adopción. Hay alguien que llegó y bueno, pues vamos a hacer buena onda, vamos a amarlo y ya. Pero cuando leemos este versículo, nos damos cuenta que Dios nos adoptó no como una segunda o tercera opción, sino como su primera opción. Algo que Él planeó hacer desde antes de la fundación del mundo. Él decidió incorporarnos a su familia como hijos, no como un ayudante, no como un amigo, sino como hijos. Eso es lo que significa adopción, estar incorporado a la familia como hijos. Y esta es una de las relaciones más profundas que existe, padres e hijos, ¿verdad? Ahora, es interesante porque en la cultura en la que Pablo está hablándoles, en la cultura romana del siglo I, la adopción tenía dos importantes connotaciones. La primera es que se buscaba preservar el nombre de la familia, que hubiera siempre un hijo que diera culto a los antepasados y que cuidara de la religión familiar. Entonces, cuando una familia no tenía herederos, entonces buscaba adoptar, incorporar a otro que no era de su familia, que no había una relación sanguínea, para que continuara con eso. Y ese era uno de los propósitos principales. Pero también, durante la época del Imperio Romano, es decir, cuando pasaron de la República al Imperio, una manera en que el emperador en turno cedía el poder al siguiente emperador era a través de la adopción. Teniendo hijos de sangre, no los consideraban los más aptos. Y entonces decidía adoptar a un sobrino, adoptar a un buen colaborador, es decir, elegir al más óptimo. Lo adoptaba a su familia y al adoptarlo como hijo suyo, no solo tenía la posibilidad de heredar todos los beneficios, el nombre, el apellido, sino llegar al poder. Así que cuando Pablo está hablando de esto, esta es la idea que hay en la mente de los efesios. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo? ¿Sí? O sea, Dios me eligió porque yo soy el más óptimo. Dios me eligió para hacerme su hijo, para hacerme parte de su familia. Y sí, solo que la idea óptima de Dios es muy distinta a la idea óptima del mundo. Es cierto, a los ojos del mundo tú y yo no mereceríamos ser adoptados. A los ojos de nosotros mismos no alcanzaríamos nosotros a merecer esto, pero dice que Dios en amor, fue en amor, nos predestinó. Es decir, Dios anticipadamente decidió hacer esto. Antes de la fundación del mundo, Dios decidió, es una decisión única, unilateral, exclusiva de Dios. Antes incluso de que pecáramos, Él decidió adoptarnos como sus hijos. Él sabía que íbamos a fallar. Somos y fuimos creados a imagen de Él, pero no somos dioses, no somos divinos. Cuando tuvimos la oportunidad de elegir, pecamos. Y eso nos hizo ajenos, extraños, lejanos a Dios. Pero en Cristo, ahora somos nosotros incorporados. Ya no somos ajenos, ya no somos lejanos, no somos extraños, no somos extranjeros. El impacto más grande de la adopción es que ahora hemos sido hechos cercanos a Él. Ahora disfrutamos de una nueva relación íntima, única, especial. Tenemos nombre, tenemos apellido, pertenecemos a Dios, somos hijos de Dios y con ello recibimos herencia, recibimos el reino. ¿Te das cuenta?
Eso es lo que significa la adopción. ¿Por qué lo hizo el Señor? Porque Él quiso. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso. Porque vio que era bueno por su bondad. Quizás para muchos de nosotros la relación entre papás e hijos a lo mejor no fue lo mejor, y cuando hablamos de esto puede ser no una buena referencia, pero hoy es un momento, si tú tuviste una mala experiencia con los papás, no les eches la culpa a ellos. Perdónalos, porque tú ya has sido perdonado y tú ya has sido recibido e incorporado a la familia de Dios. Perdona y sigue adelante. Perdona y sigue adelante. Yo siempre juego con mis hijos y les digo, yo soy su papá malo. Yo no soy un buen ejemplo, soy su papá malo, pero allá tienes un papá bueno en toda la extensión de la palabra, que te ha llamado estar lejos a estar cerca, junto a Él. Dice Romanos 9:26, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Jesús. JJ ya lo dijo, citó Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio ¿qué? La potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que no vivas más en esclavitud, no vivas más en temor, porque ahora hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual le podemos decir, Abba Padre, Papito. Entrar en esa relación y vivir cerca de Él. Que Dios te bendiga. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Estás en Efesios, capítulo 1? En Cristo tenemos aceptación. Somos aceptos en el amado. Efesios 1:6 nos lo dice así. Si puedes leerlo conmigo, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Un sentido de pertenencia sin mérito alguno. No hicimos nada para que el Señor nos aceptara. Hemos recibido, veámoslo de esta manera, una carta de aceptación que ninguna obra nos lo hubiera dado. No hay algo que nosotros pudimos haber hecho. Y para darnos cuenta de la magnitud de esta bendición de ser aceptos en el amado, pensemos en 3 cartas importantes que alguna persona puede recibir a lo largo de su vida. Primera carta, imagina esta persona, quizá en tu caso, una persona que aplica a una universidad, ¿no? Y recibe una carta de aceptación a la universidad que tanto anhelaba pertenecer. Solo los mejores, solo los más calificados son aceptados a esta exclusiva universidad. Pero hay una mala noticia. Esta carta no te garantiza permanencia. Si no tienes un promedio por encima de 70%, entonces te llamabas. Ya no tienes esta aceptación. Debes mantener con tu esfuerzo y tu dedicación la validez de esta carta. Segundo ejemplo, cuando recibes quizá la carta de aceptación a un trabajo, el trabajo de tus sueños, ¿no? Y recibes esta carta y en ella están todos los beneficios que vas a recibir ahora que eres parte de esta empresa, ahora que eres un ganador, ¿no? Y tienes, ya sabes, el gran salario, las grandes prestaciones, el auto, el teléfono, los seguros, pero hay una mala noticia. Esta carta no te garantiza pertenencia en Ganadores SADCB, ¿no? Si tu performance disminuye, si no llegas a las ventas, y ya empezaron a verse ahí, ¿no? Si no sigues los lineamientos, o ya sabes, si no encuentran a alguien que cobre la mitad que tú y sepa el doble que tú, entonces te llamabas. Esta carta no te garantiza y debes mantener con tu esfuerzo y tu dedicación la validez de esta carta de aceptación. Ahora, un tercer ejemplo. Imagina el ministro, el pastor preguntándote, Pancho Pantera, ¿aceptas a esta mujer como tu legítima esposa?
para amarla y cuidarla en salud o en enfermedad, hasta que la muerte los separe. Y Pancho Pantera dice, sí, acepto. Pero esta aceptación no garantiza un matrimonio estable ni feliz. Sin Cristo, un matrimonio no funciona. Por más esfuerzo del esposo y trabajo y dinero o cremas y mantequitas que se compre la esposa, si intentamos por méritos mantener una relación que solo el Espíritu Santo es capaz de fortalecer, entonces te llamabas. Muchos quieren mantener con su esfuerzo y su dedicación la aceptación de los amigos. Te esfuerzas todo el tiempo para que te quieran, para que les gustes, trabajos, matrimonios, escuelas. ¿Y qué me dices de los likes en las redes sociales? ¿No es por eso que posteamos cosas? Para recibir la aceptación. Pero Dios nos hizo, ¿qué dice el verso? Aceptos en el amado. Significa que Dios nos aceptó por gracia, no lo merecíamos y ahora tú y yo pertenecemos a su amado Hijo. Y dice al principio del verso, ¿para alabanza de qué? De la gloria de su gracia. El hombre está en enemistad con Dios porque él quiere la aceptación y él quiere los logros y el esfuerzo para él mismo, la gloria para él mismo, pero no, la gloria es de Dios y la gloria es de su gracia. ¿Sabes? El motivo último es adoración. Adoración es reconocer quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Si nosotros nos acercamos de esta manera a Dios, eso produce adoración en nosotros. El pastor Guzik menciona que Jesús fue completamente aceptado por el Padre. Todo su carácter, todas sus palabras, toda su obra fue aceptable a Dios el Padre. Y ahora, por los méritos de Cristo, porque Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, lo acabamos de cantar, su obra en nosotros, ahora nosotros podemos ser aceptos en el amado. Entonces, quiero que esta tarde tú y yo imaginemos esto, estamos vestidos de Cristo. Cada vez que Dios Padre te ve a Jesús en ti. Eres acepto para siempre, sin mérito alguno, sin condición, solo por gracia. Y la pregunta que sería es, ¿cómo respondo a esta bendición? ¿Cómo respondo a Dios que tomó a un leproso y lo abrazó y lo limpió y lo besó y ahora lo ve hermoso? ¿Cómo respondemos a esto? Hebreos 4:16, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El énfasis de la gracia, lo hemos aprendido muchas veces, no está en el que la recibe, sino en el que la da, el que la otorga. Por eso Él recibe la gloria, nosotros el beneficio. Así que no tuvimos que hacer nada para ser aceptados, ni mantenernos aceptados, con temor al rechazo, si llegas o no a la meta, si estás o no presentable. Él te acepta en Jesús para siempre. Ahora tienes tú y yo, tenemos libertad de vivir para la gloria de su gracia. Ya no eres esclavo, ya no eres esclava de vivir para agradar o buscar ser aceptado o temor a ser rechazado. Si este es el último día que te aceptan o no, sino que ahora la aceptación de Dios te garantiza permanencia en Cristo. Y no es un permiso para pecar, y eso lo vamos a ver ahorita en un momento, pero si tu performance disminuye, si de repente perdiste la brújula, llegaste al final del año diciendo, bueno, hay muchas cosas que pude haber hecho mejor, entonces ya no te llamabas, ¿sabes? Ahora ya Dios te llama a su hijo. Y eso para cada uno de nosotros es algo hermoso. Somos, como lo leyó José Luis en Efesios 1:5, adoptados, hijos suyos. Y si está ahí tu Biblia y tienes una pluma, subraya, por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Ya no debes mantener con tu esfuerzo y dedicación tu aceptación para con Dios. Ahora Él, con su Espíritu Santo, te capacita y te perfecciona y hace su obra en ti. Por eso que tú y yo seamos aceptos en el amado es porque Jesús quiso. Dios Padre quiso amarnos y aceptarnos a pesar de nosotros mismos. Abraza, cree y disfruta esta aceptación hoy y para siempre. Que Dios les bendiga, hermanos. En Cristo tenemos redención
porque somos redimidos. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. La versión Dios habla hoy dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. El pastor bien decía, la persona perfecta, en el tiempo perfecto, el regalo perfecto, eso es la redención, ¿no? Y la redención no era más que el pago o el rescate por una persona que estaba esclava, alguien que no se podía salvar por sí sola. Un comentarista dice, Jesucristo por su vida y por su muerte libró al hombre de una deuda que de otro modo él tendría que pagar y le libró de la servidumbre y de la esclavitud, pagando el precio de compra de esa libertad que él nunca hubiera podido pagar. Sabes, tú y yo no podríamos haber pagado esa deuda, ¿no? Y sabes, cuando me habla en quien tenemos redención, me está hablando en el presente, me está hablando de una posición que ya tengo, de una posición que ya debo de disfrutar. La Biblia nos enseña que el pecado es una deuda que hay que pagar. Jesús dijo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado, y eso lo podemos ver en Juan 8:34. ¿Y quién iba a pagar esa deuda? La Biblia enseña que Dios es justo, bueno y recto. Y cuando el hombre peca contra Dios, ese hombre está en deuda. Y la deuda es, Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte, ¿no? Así que Cristo nos libró de la muerte, pero también nos ha librado de la esclavitud que produce el pecado. Y sabes, algo que deberíamos de tener como que súper mega presente es el significado de la redención. Y sabes, el significado de la redención lo puedes percibir mejor cuando entiendes lo que Cristo tuvo que venir a hacer para constituirse en Redentor. Filipenses 2, del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y sabes, esto debería de impactar nuestras vidas. Dios despojándose de su deidad, desprendiéndose de la forma de Dios y pasando de un estado glorioso a un estado de humillación en la cruz por nuestros pecados. Y sabes, nada en este mundo tiene más valor que la sangre de Cristo. ¿Y qué crees? Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Y lo más padre es que lo hizo por amor. Y sabes, esto nos debería de llevar a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuánto crees que haya costado tu rescate? ¿Cuánto crees que haya costado tu redención? Y sabes, cuando encontramos identidad en aquel que nos escogió, en aquel que nos adoptó, en aquel que nos aceptó en el amado y en aquel que nos redimió, nuestra perspectiva debe de cambiar. ¿Y sabes por qué? Porque al redimirnos, la redención convierte lo malo en algo bueno. Y no solo eso, ¿sabes qué? Nos lleva a algo mucho mejor. Y sabes, hoy puedes voltear al que está a tu lado y dile, somos un testimonio vivo
de la redención de Dios. Voltea al que está a tu lado y dile, somos un testimonio vivo de la redención de Dios. Dios les bendice. ¿Qué tal, Semilla de Mostaza Santa Mónica? Es un privilegio para mí el día de hoy pasar unos minutos meditando en la palabra de Dios acerca del perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esa es una de las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo, más hermosas. Y la Biblia enseña mucho acerca del perdón de pecados, pero hoy vamos a enfocarnos solo en 5 aspectos de esta bendición espiritual. Número 1, el perdón de pecados es gratuito, pero no es barato. Ese es un principio importante que a veces olvidamos. Se nos dice tanto que hemos recibido perdón según las riquezas de su gracia, lo cual nos habla de un regalo inmerecido. Que pensamos que como es un regalo, como es gratis para nosotros, pensamos que no le costó nada a Dios. Pero la Biblia nos enseña que a Jesús le costó cada gota de su sangre el perdonarnos y el que podamos recibir el día de hoy perdón. Entonces, esto me ayuda a dimensionar no solo este regalo, sino me ayuda a dimensionar mis propios pecados, porque entonces deja de haber pecados sin importancia o pecados sin consecuencia. No existe tal cosa. Cada pecado fue cargado por Jesús en la cruz. A Él le costó. Entonces es gratis para mí, pero no fue muy costoso para Jesús. Aspecto número 2. El perdón de pecados es gratuito, pero no es automático, es condicional. Hay una condición para que yo pueda experimentar el perdón de pecados en mi vida el día de hoy. ¿Por qué quise aclarar este punto? Porque cada vez escucho a más cristianos que piensan que por haber recibido vida eterna y salvación en Cristo, no es necesario que estés confesando tus pecados al Señor. Y eso es un grave error, es un tremendo error. La Biblia nos enseña que Dios nos manda a venir y confesar nuestros pecados, aun cuando ya somos salvos. En Primera de Juan, el apóstol Juan le escribe a cristianos con esta exhortación. En el capítulo 1, verso 9, Juan dice, si confesamos nuestros pecados, se lo está diciendo a cristianos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De hecho, la Biblia nos enseña que hay efectos muy negativos en la vida del creyente cuando no se confiesa los pecados de un modo regular. En Salmos 32, en el verso 3, el salmista dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces, tal vez tu vida cristiana en el pasado era como un jardín verde y floreciente, lleno de vida, y tal vez el día de hoy tu vida cristiana está seca. Una posibilidad es que has dejado de confesar y reconocer tus pecados delante de Dios. La Biblia te invita a venir y confesar esos pecados y entonces recibirás perdón y limpieza. Aspecto número 3. El perdón de pecados es un regalo de gracia, no es un financiamiento para pecar. Creo que es bastante claro este punto, pero es bueno aclararlo. Al pensar y al escuchar que Dios ha perdonado y ha pagado en Cristo nuestros pecados pasados, presentes y futuros, algunas veces la gente llega a la conclusión equivocada de que entonces podemos pecar a gusto. Y este no es para nada el plan de Dios, ¿no? El hecho de que Dios haya pagado todos nuestros pecados no es para, de alguna manera, como invitarnos a pecar. De hecho, la Biblia dice en 1 Samuel 15:22, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces sí, en Cristo tenemos el sacrificio perfecto, el mejor sacrificio que borra todos nuestros pecados, pero en el corazón de Dios es mejor que no pequemos. El mismo apóstol Juan en su carta dice, estas cosas les escribo para que no pequéis. Sí,
si pecamos, tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo el justo, pero el plan y el deseo y el corazón de Dios para nosotros es que prestemos atención a cómo estamos viviendo y obedezcamos su palabra. Aspecto número 4. El perdón de pecados es un regalo de gracia que me pone en deuda con mi prójimo. Hay una historia en la que Jesús ilustra muy bien este principio. En Mateo capítulo 18, versos 21 al 35, se cuenta esta historia de un siervo malvado que, al haber sido perdonado por su señor por una deuda gigantesca, se rehúsa a perdonar a su consiervo que le debía prácticamente nada en comparación. Y el amo de este siervo lo manda a traer y le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y escucha esto, dice: ¿no debías tú perdonar también? Entonces, recibir el perdón de Dios, eso es un regalo que me pone en deuda, pero no con Dios, sino con otros. El perdón de Dios no solo me capacita para perdonar, me obliga a hacerlo. Para nosotros que hemos recibido y experimentado el perdón, no es opcional perdonar a quienes nos ofenden. Aspecto número 5 y último del perdón de pecados: es un regalo de gracia para ti. ¿Por qué no volteas con la persona que está a tu lado y dile: el perdón de pecados es un regalo de gracia para ti? Me choca cuando los predicadores hacen eso, pero bueno, hoy me tocó ser predicador y me tienes que perdonar. ¿Qué quiero decir con esto? Que como cristianos sabemos la teología y sabemos los versículos y hablamos de esto incluso a otros todo el tiempo, pero pienso que no estamos disfrutando del perdón de Dios como podríamos hacerlo. Seguimos culpándonos, seguimos condenándonos. Ahora, quiero explicarte esto y que no haya un malentendido. No estoy diciendo que te debes perdonar a ti mismo, para nada. Lo que sí estoy diciendo es que recibas el perdón de Dios, que te la creas, ¿no? Que realmente le creas a Él, que todo tu pecado ya fue perdonado, sin importar cuán grande, cuán grave es ante tus ojos. Jesús ya pagó por él en la cruz y hoy puedes tener paz. Hace tiempo escuché la historia de un mendigo que, tirado en un puente, tenía la mano extendida pidiendo ayuda a quienes pasaban. Cuando en eso pasa un rey, seguido por varios carros y sirvientes, y el rey, al ver al mendigo, baja de inmediato de su carro y ordena a sus sirvientes que bajen vestidos y joyas y tesoros de todo tipo y para este mendigo. Y este mendigo, al ver todo esto, dice: rey, solo estoy pidiendo una moneda para el día de hoy, para sobrevivir. A lo que este rey le responde: tú me estás pidiendo como mendigo, pero yo te estoy dando como rey. Y mira otra vez lo que dice el texto. Dice: el perdón de pecados, observa en la última parte, según las riquezas de su gracia. Así que recibe hoy el perdón de tus pecados, según las riquezas de este rey rico en gracia, grande en misericordia y amplio en perdonar. Que Dios les bendiga. En Cristo tenemos herencia. Efesios 1:11 nos dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y esta oración termina con el versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Estos dos versículos son la oración central de este capítulo en la Reina Valera 60. Y no por otra cosa, sino porque tan solo hay 5 oraciones, gramaticalmente hablando, y esta es la tercera. Quiero llamar su atención a que esta oración inicia y termina haciendo referencia a la misma persona. Comienza en Él y termina en Cristo. No perdamos de vista de que todo lo que se ha hablado hoy tiene esta y solo esta base: Cristo. Vimos en la segunda oración de este capítulo, nos escogió en Él, fuimos adoptados por medio de Jesucristo, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, en quien tenemos perdón. Nuestra vida como cristianos debe tener esta misma base: Cristo. Si Cristo no es la base, si Cristo no es el centro, si Cristo no es el todo, nuestra vida
no es cristiana. Voy a hacer dos precisiones acerca de este pasaje para aclarar aspectos que, sin ser controversiales ni mucho menos, creo que vale la pena aclarar y espero sea para edificación. Básicamente son, número 1, ¿los creyentes gentiles somos herederos o solo los creyentes de origen judío? Y 2, ¿somos herederos o herencia? Y como suele suceder, podemos aplicar la sabiduría de Raulito y a ambas preguntas responder sí. Ok, la primera pregunta. Muchos comentaristas ven a Pablo dirigiéndose aquí a los creyentes judíos porque dice nosotros, los que primeramente esperábamos. Y hace sentido pensar que los judíos dijeran tuvimos herencia cuando recordamos que la nación de Israel recibió las promesas de herencia de parte de Jehová. Pero también nosotros, cuando Pablo narra el encuentro que tuvo con Jesús en el camino a Damasco, dice que Jesús lo envió con los gentiles, Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando Pablo se despide en Mileto de los ancianos de la iglesia en Éfeso, les manda mirar por el rebaño en que el Espíritu Santo les puso por obispos, y les dice en Hechos 20:32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El punto es Cristo, estar en Cristo, ser de Cristo. Dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa. Es la gloria de la gracia de Dios que nos justifica para ser herederos. Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es Dios mismo que nos hace aceptos para ser herederos. No es por ningún mérito nuestro. Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Así que aunque Pablo pueda, en el verso 11, estar pensando en judíos creyentes, eso no invalida el hecho de que los gentiles creyentes somos también herederos. Y cuando digo también, ya no pienso solo en judíos creyentes. El principal heredero, ¿sabes quién es? Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y porque en sí mismo hizo el universo. Y sabes, nosotros como hijos somos coherederos. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 2. Somos o tenemos herencia. Algo que llama mi atención en Efesios 1:11 es que el tuvimos herencia es realmente un solo verbo en griego y que no aparece en este modo verbal sino solo en este versículo. Algunos eruditos dicen que puede traducirse fuimos hechos herencia. Los judíos recibieron de Jehová las promesas de la herencia, pero también fueron la heredad de Jehová. Por ejemplo, en 1 de Reyes 8:51 dice, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro. Entendemos que nosotros también fuimos dados a Cristo. En Juan 17, la oración del Señor, Jesús se refiere varias veces a los que me diste. En Juan 10 Jesús habla de sus ovejas dadas por su Padre. Es en este sentido que pienso que podríamos considerarnos herencia del Señor Jesús. Ahora sí, como herederos, ¿qué heredamos? Primera de Pedro 3:9 al final dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hebreos 6:12 también al final dice, aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mateo 19:29, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos, etcétera, etcétera, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna.
El siguiente versículo menciona algo que no heredarán los injustos, pero que nosotros, justificados, pues sí. Primera de Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Nosotros sí. El autor de Hebreos, hablando de ángeles, dice en Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hemos mencionado que heredaremos bendición, promesas, vida eterna, el reino de Dios, salvación, y la lista no está completa. Y espero que nadie se sienta desanimado por no escuchar mención de las cuentas bancarias, las casas, los autos, etc. Porque eso sería como si, siendo heredero del hombre más rico de la tierra, yo quisiera que me heredara una paletita de caramelo. Más adelante, en la quinta oración del capítulo 1 de Efesios, Pablo ora y pide sabiduría y revelación para nosotros, y dice en el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pedro nos dice acerca de nuestra herencia, primera de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y mi oración es que en este año que está por iniciar, el año de la vista perfecta 2020, mantengamos firme nuestra confianza y fe en Cristo. Sin embargo, si de repente te sintieras poco firme, recuerda Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esto completa la lista. ¿Heredará qué? Todas las cosas. Dios les bendiga. En el versículo 13 nos dice acerca de la séptima bendición. Pertenencia. Somos suyos, suyos de Él. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Primero dice en el verso 13, en Él. ¿De quién estamos hablando? De Cristo. O sea, estas cosas son posibles solamente cuando estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, no hay nada de esto, ¿verdad? Es en Él en quien nosotros hemos escuchado, hemos oído la, ¿qué dice? Palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Ahí mismo dice, el evangelio de nuestra salvación. El mensaje del amor de Dios, el mensaje de la obra de Dios. El evangelio son las buenas noticias. Que nosotros estábamos condenados, pero Dios envió a Jesús. Ahora, ¿qué hicimos con ese evangelio según el versículo 13 después de la coma? El evangelio de vuestra salvación y, ¿qué dice? Habiendo creído en él. ¿Qué se hace con el evangelio? Se cree en el evangelio. Para estar en Cristo necesitas creer en el evangelio, creer en lo que Dios ha hecho enviando a Jesús. Escuchamos esa palabra que es verdadera, de que Dios envió a su Hijo, creímos en Él y al haber creído en Él, entonces aquí viene la séptima bendición que enlistamos. Fuimos, ¿qué dice? Sellados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Dios prometió que Él no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría a otro consolador. Alguien que estuviera con nosotros todos los días, trayendo consuelo, trayendo esperanza, llenando nuestras vidas. Ese consolador no es otra persona, sino ¿quién? El Espíritu Santo, que es el Espíritu mismo de Dios. Que dice este texto que cuando nosotros creímos en el Evangelio, Él nos selló. Él nos puso su Espíritu dentro de nosotros. ¿Sabías que la persona misma de Dios mora dentro de ti? ¿Sabías que Dios mismo decidió sellar tu vida y poner su misma esencia? Él mismo, la persona misma de Dios, vino a habitar dentro de tu corazón cuando creíste en el Evangelio, en las buenas noticias. Eso es lo que dice mi Biblia, fuimos sellados. Ahora, es muy interesante cuando habla de la idea de sellar, porque esta idea de sellar es algo que se hacía con tus posesiones. Alguien que poseía cierta mercancía tenía un anillo en su mano con una insignia, que era su insignia, y esto lo ponían en cera o en barro y de esa manera sellaban sus pertenencias, de manera que cuando la gente veía cierta mercancía y veía el sello, sabía a quién le pertenecía y que no podía pues manipular la mercancía o que no podía disponer de esa mercancía porque tenía dueño.
Algo así como sucede cuando te ven cuando tienes este anillito, ¿verdad? Espantamoscas. Ya no pueden disponer de esta mercancía porque tiene dueño, ¿verdad? Bueno, el Señor ha decidido sellarnos con el anillo de su espíritu, su misma esencia, su persona, con su espíritu. El sello que nos ha puesto es Él mismo, de manera que Él nos hace suyos. Este me pertenece. Les ponía un ejemplo un poquito burdo en la reunión pasada, pero como cuando traen el pan dulce, ¿no? Y entonces se ponen en la mesa y la familia agarran y, este es mío, ¿no? Este es mío. Ya quien lo va a agarrar, pues ya lo sellaron, ¿va? Bueno, yo sé que quizás no es el mejor ejemplo, pero el Señor, más allá de haber hecho nada más eso, con su sangre nos compró, dio su vida y nos puso su Espíritu Santo morando dentro de nosotros, que es mucho más que simplemente hacerle así, ¿no? Es Él mismo viniendo a vivir dentro de nosotros, por lo que le pertenecemos. Y el Espíritu, Romanos 8:16, da testimonio de que somos hijos de Dios. Ya no vivimos según la carne, verso 9, sino según el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. ¿Cuál es la garantía que tenemos de que le pertenecemos? El Espíritu, la presencia de su Espíritu. Y al saber que somos suyos, al tener su Espíritu, podemos tener entonces la seguridad de que somos elegidos, adoptados, aceptados, redimidos, perdonados, herederos, y esa garantía la da el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Concluyo en el versículo 14, donde dice que el Espíritu es ¿qué? Versículo 14, Efesios 1, el Espíritu es las arras de nuestra herencia, la garantía de que somos herederos hasta la redención o la culminación de nuestra redención, de esa posesión adquirida, es decir, que Él ha adquirido su posesión, somos suyos y Él ha dado un pago adelantado que garantiza que somos suyos. ¿Cuál es el pago adelantado? La palabra arras habla de un depósito, una garantía. El día de hoy lo entendemos como un enganche. Él ha pagado un enganche y alguien que paga un buen enganche va a dejar ahí la mercancía. Imagínate que te compras un carro baratito de unos 700,000 pesos, baratito. Y tú dejas un enganche del 60% más o menos. Ponle que dejas 400,000 pesos. ¿Te imaginas que un día digas, ay no, qué flojera seguir pagando, ya mejor ahí dejo el enganche? Si dejaste el enganche, ¿qué vas a hacer? Pues vas a seguir pagando tus 1,000 pesos mensuales por los próximos 200 años, ¿va? Pero vas a regresar, porque ya dejaste un enganche. Bueno, el Señor no ha dejado cualquier cosa de enganche. Su Espíritu Santo es la garantía de que un día Él va a venir por nosotros. Si alguna vez te has puesto a dudar, ¿sí será que viene, no viene por mí? No, o sea, es que la verdad es que pues luego como que me porto medio mal y pues... Bueno, tenemos perdón de pecados, que no es una licencia para pecar, tenemos su gracia, podemos venir confiadamente, confesar nuestros pecados, ponernos a cuentas, pero la garantía de que Él nos va a llevar a casa no depende de mis obras, sino de que Él me ha sellado con su Espíritu. Y si alguien en este lugar ha disfrutado de paz, ¿has disfrutado la paz del Espíritu? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu corazón y tus pensamientos en los momentos más difíciles. ¿Te ha pasado eso? ¿Has disfrutado esa paz? ¿Has disfrutado de ese gozo que dices, ¿y por qué estás tan contento? Pues no sé, pero Dios es bueno, bro, ¿no? Bueno, ¿te ha pasado eso? ¿Has vivido eso? Ese gozo del Espíritu, esa paz, ese consuelo que el Señor te da por medio de su Espíritu de consuelo. ¿Has vivido todas esas cosas en los momentos más complicados de tu vida o en los buenos momentos? ¿Has disfrutado de eso por el Espíritu? Es el tráiler de la película. Así va a ser por la eternidad, cuando el Señor venga y se concluya ese proceso y estemos en su casa por largos días, como cantábamos, en su casa moraremos por largos días y se completará. Y Dios no es hombre para que mienta, ¿verdad? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, lo hará. Y el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Y sabemos entonces que tenemos esa garantía de la herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Versículo 14. Para alabanza de su gloria, porque todo es de Él, por Él y para Él. Y si nosotros somos elegidos, adoptados, aceptados, redimidos, perdonados, herederos y suyos, es para alabanza de la gloria de su gracia. Somos de Él, somos por Él y somos para Él. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, gracias por permitirnos disfrutar de estas bendiciones espirituales, Señor, que necesitábamos recordar el día de hoy, porque nadie puede decirnos quiénes somos. Señor, a veces adoptamos la
idea de nuestra identidad, de cómo nos sentimos, de lo que el mundo dice, de lo que vemos en publicaciones en Facebook. Pero tu palabra dice quiénes somos: elegidos, adoptados, aceptados, redimidos, perdonados, herederos, tuyos. Porque tú, Señor, nos has garantizado con tu Espíritu esta verdad. Gracias por todo esto que tenemos en ti. Y si hay alguien en este lugar que no ha confiado en Cristo, que no ha creído el Evangelio, la palabra de verdad, te ruego que este sea el día en el que Él se rinda para que pueda disfrutar de toda esta enorme e inmerecida herencia que poseemos por la obra de Cristo y no por nuestros méritos. Gracias por este tiempo. Nos despedimos adorándote en Cristo Jesús. Juntos decimos amén. Te invito a estar de pie y cantar juntos una última canción.